después el tema de la ejecución provisional de la sentencia, de la ejecución definitiva de la sentencia, qué debemos entender por cosa juzgada, eh, en qué consiste la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. Hemos dado algunos ejemplos. Y bueno, hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver el tema de los efectos del divorcio, básicamente cómo se ejecuta todos los efectos que producen una vez roto el vínculo matrimonial. Vamos a ver el tema de la guarda de los hijos. Cuando hay el divorcio, con alguno de ellos deben quedarse. Después, o puede ser con un tercero, no hay ningún problema. También tenemos el tema de la, de la, del tema del régimen de las visitas, que es importante, el cónyuge que no se quede, el excónyuge, perdón, que no se quede con el hijo, tiene derecho a visitarlo porque no tiene que romper ese vínculo. Vamos a ver en el tema de la guarda también el tema de la guarda compartida, porque es una institución nueva que está regulada en nuestro Código de las Familias y que es bastante, digamos, que se puede utilizar, que se utiliza en bastantes otras legislaciones hace mucho tiempo, porque lo que se pretende es que los cónyuges sí se divorcien, pero no se divorcien básicamente de sus hijos, y creo que la guarda compartida es una institución de primera categoría, a mi punto de vista, para que no se rompa ese vínculo especialmente entre el hijo con el padre, porque normalmente yo creo que un 90% se queda con la madre. También hay excepciones del otro lado, pero bueno, pero eso es más o menos lo que ocurre. Cuando veamos el tema de las visitas, también vamos a ver qué pasa cuando se incumple las visitas, cuando el hijo no quiere las visitas, todas estas situaciones. Vamos a ver también el régimen patrimonial de la desvinculación. Y bueno, y después, finalmente, vamos a ver también el tema de la asistencia familiar, pero básicamente en su ejecución, porque yo entiendo que ustedes ya han tenido o van a tener, no sé, un módulo especial con relación a la asistencia familiar. Les comparto pantalla. Ya saben, el rato que quieren, levanten la mano virtual, enciendan su video para que realicen las preguntas que ustedes consideren pertinentes y oportunas sobre el tema que estamos desarrollando. Les vuelvo a insistir, temas generales, no quiero temas particulares, temas concretos. Anoche he sido, en la última pregunta, ha habido un caso concreto y bueno, eso yo sé que a veces les puede interesar, pero lo que me interesa es que hagan preguntas generales. Bueno, comencemos a analizar el tema. Voy a compartirles. Y bueno, ustedes saben que el divorcio básicamente se presenta en el ámbito del derecho familiar, tanto para el matrimonio civil como cuando está legalmente registrada una unión libre o cuando ha sido reconocida judicialmente una unión libre por una sentencia judicial. Entonces, tiene los mismos efectos que el matrimonio y digamos que la única manera de romper ese vínculo matrimonial es única y exclusivamente con el divorcio. Bueno, también digamos que se rompe el vínculo por, el, por, la, por la nulidad del matrimonio o de la unión libre o la muerte, pero digamos que en este caso nos interesa el tema del divorcio. Primero vamos a ver en forma general los efectos y después ya vamos a entrar en detalle tratando de analizar estos defectos que produce el divorcio. Hay efectos personales, hay efectos patrimoniales y hay efectos con relación a los hijos. Con relación a los efectos personales, yo considero que el efecto más sobresaliente y más importante es que hay la ruptura del vínculo conyugal. Cuando uno contrae matrimonio, digamos, se amarra técnicamente por este vínculo conyugal. Por lo tanto, uno de los efectos y después cómo tiene que ejecutarse
este efecto es la ruptura de este vínculo conyugal que básicamente nos lleva a tener esa libertad de Estado. Cuando tenemos la libertad de Estado, básicamente podemos recién decir que somos solteros o somos divorciados y digamos que esa persona que tenga ese nuevo estado civil puede en cualquier momento contraer un nuevo matrimonio o constituir una nueva unión libre y no hay ningún problema, no hay ningún impedimento porque ya, digamos, se ha roto ese vínculo matrimonial. Después, otro efecto personal es que la excónyuge tiene derecho a una asistencia familiar y ya vamos a ver en qué casos. Básicamente les podría decir de que es para cuando la excónyuge tiene una enfermedad grave o gravísima, entonces tiene derecho la excónyuge, pese que ya no hay ese vínculo, pero digamos por principios de solidaridad humana, de ayuda mutua, todavía se puede exigir y el juez concederla esta asistencia familiar al excónyuge. Dentro de los efectos patrimoniales tenemos el fin de la comunidad de bienes gananciales. Yo siempre digo, dentro de un matrimonio hay tres patrimonios. Uno, los bienes propios, digamos, del marido. Dos, los bienes propios de la mujer. Y tres, los bienes comunes. Los bienes comunes o bienes gananciales que se adquieren desde el momento de la celebración del matrimonio y en el caso de las uniones libres, desde el momento que ha sido registrada con la fecha, la unión libre, o desde la fecha que establece la sentencia judicial. En el tema de la comunidad de bienes gananciales, es la ley la que regula y son normas de orden público y de cumplimiento obligatorio. Excepcionalmente hay una sola posibilidad de una norma facultativa con relación a que los cónyuges podrían ordenar o conceder que sus bienes vayan básicamente en favor de sus hijos menores, en derecho propietario. Después, otro efecto patrimonial es que cada cónyuge debe recibir lo que le corresponde. Es decir, en el tema de los bienes propios no hay ningún problema. A veces hay algún conflicto y bueno, eso tiene que deliberarse judicialmente, pero si es que está clarísimo cuáles son los bienes propios de los cónyuges y algunos ya inscriben hasta cuando se están casando cuáles son los bienes propios y si las partes quieren actuar de buena fe no va a haber ningún problema. Cada uno recibirá lo que le corresponde por un derecho propio. Pero donde se suele presentar alguna controversia es en la partición o la división de los bienes comunes o los bienes gananciales que se han adquirido en la vigencia de ese matrimonio o de esa unión libre. Con relación a los hijos, tenemos tres instituciones: la tenencia de los hijos, que es la guarda, básicamente, el tema de la asistencia familiar para los hijos menores de edad, o si es que cumplen 25 años hasta que adquieran una profesión, un oficio. Esa es la condición de 18 a 25, es que realmente estén estudiando algo que después va a ser, digamos, la mejor herencia que van a recibir y con eso van a tener, digamos, la posibilidad después de ellos tener poder adquirir básicamente su patrimonio y automantenerse, porque ya se acaba la asistencia familiar, salvo que se presenten situaciones especiales, como sería una discapacidad, etcétera, etcétera. Y también tenemos también como efecto, con relación a los hijos, el régimen de las visitas, para que la persona que no tenga la guarda pueda tener una relación estrecha con sus hijos. Lo primero, veamos el tema de la asistencia familiar del cónyuge. Ya les decía de que cuando alguno de los cónyuges, del excónyuge, no tiene medios suficientes y está pasando por una situación muy grave de salud o muy gravísima, tiene derecho que el excónyuge le siga pasando una asistencia familiar. Por supuesto que esta asistencia familiar también tiene su forma de concluir y básicamente cuando el cónyuge beneficiario con esta asistencia familiar constituye un nuevo matrimonio
o una nueva unión libre, pero lo lógico es que el nuevo esposo o la nueva esposa, el nuevo cónyuge, digamos, para no complicarnos la vida, es el que tiene que socorrer y el que dar la asistencia familiar. Por lo tanto, el excónyuge ya se libera. Gracias a Dios también cesa cuando mejora la salud de la beneficiaria, es decir, supera esta salud grave o muy grave o gravísima, ¿no es cierto? Entonces ahí se ha curado, por ese era el motivo que se le ha dado la asistencia familiar y gracias a Dios ha superado este problema. Y por los otros motivos legales, el más importante es sobre la muerte de cualquiera de los dos, del excónyuges, eh, por ya no requerir la cónyuge, por no encontrarse ya en un estado de necesidad. Puede ser también básicamente porque la situación económica del cónyuge que está dando la asistencia familiar esté complicadísima y no pueda seguir pasando esa asistencia familiar. Dentro del régimen de las visitas, básicamente los hijos menores en un divorcio básicamente se deben establecer todas las pautas sobre cómo y cuándo un progenitor puede pasar tiempo, básicamente con el tema de las visitas, tras la separación por el tema del divorcio, ya sea de un matrimonio civil o de una unión libre. Básicamente, con el régimen de las visitas se trata de asegurar el bienestar de los hijos y de fomentar las relaciones con ambos progenitores. Yo les decía hace rato, pues está bien que nos divorciemos de nuestra cónyuge, pero no nos divorciemos jamás de nuestros hijos. Aquí en el régimen de las visitas, normalmente hay temas que son complicaditos, pero finalmente es el juez el que va a fijar, tomando en cuenta, digamos, las iniciativas, los acuerdos o los preacuerdos que hayan tenido los cónyuges. Por eso que debe de señalarse con total claridad cuáles van a ser los días que se van a realizar las visitas o las horas, porque pueden ser simplemente horas. A veces he visto que pueden ser meses, en alguna época, la época vacacional especialmente. ¿Y cómo se va a llevar a cabo estas visitas? Pudiendo incluirse, pongamos, fines de semana, días feriados, vacaciones, etcétera, etcétera. Básicamente, las visitas pueden incluirse aspectos como estas modalidades. Puede ser en la casa de los progenitores, puede ser en la casa donde habitualmente vive el menor, puede ser en el mismo domicilio del que va a tener derecho a las visitas, que sería lo más normal, porque a veces los excónyuges, digamos, rompen relaciones y de verdad ya no quieren ni mirarse. Entonces, vean lo que es lo real en este mundo. Y entonces las visitas, la persona, el responsable de hacer la visita va a recogerlo del lugar que le indican y se lo lleva, tendrá todo el día, tendrá las horas, etcétera, etcétera. A veces se puede utilizar una supervisión, básicamente, si es necesaria, porque puede haber una situación que básicamente haya una situación especial que tiene que ser controlada, básicamente, la visita, porque puede haber antecedentes de violencia, puede haber antecedentes de abusos psicológicos o sexuales. Entonces es mejor tomar las precauciones para que no haya ningún inconveniente sobre ese punto. Y ya vamos a ver que en algún caso podría ser hasta un impedimento para que pueda tenerse temporalmente este régimen de las visitas. Siempre aquí lo que tiene que tomarse en cuenta no es el interés del niño, no es el interés de los padres, de los progenitores, sino hay que tomar en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. Y a él hay que protegerlo porque es el más débil en estas relaciones. Por lo tanto, hay que ser muy hábiles para poder desarrollar este régimen de visitas y que sea más satisfactorio tanto para la persona que tiene la guarda, tanto para la persona que va a gozar del régimen de las visitas y, por supuesto, el hijo. Hay que tomar en primer lugar esos intereses del hijo.
Siempre, si es que no hay un acuerdo entre las partes, el que tiene que tomar la última decisión es el juez, es el que va a señalar las reglas de juego para cómo va a ser fijada el régimen de las visitas. Además, ya decía, ¿qué pasa cuando el hijo no quiere visitas? No quiere que lo visite básicamente el otro progenitor. Tiene que haber siempre causas justificadas. Normalmente estas están con el tema de la violencia, con el tema de abusos sexuales, de desconfianzas, y tienen que ser expuestas claramente al juez, y el juez va a ser el que va a decidir. Previamente podían hacerse informes médicos sociales, podían hacerse algunas, eh, que la persona se someta a unas terapias psicológicas, médicas, para que esté, digamos, capacitado para poder realizar esas visitas, o hay que prepararlo en algunos casos al propio menor para que, digamos, supere estas desconfianzas. Pero siempre el juez tiene que tomar en cuenta esos aspectos que son fundamentales en el régimen de las visitas. Por eso que el régimen de las visitas es que se favorece al cónyuge que no ha obtenido la guarda, tiene el derecho y el deber, básicamente, de tener este régimen de las visitas. Lo ideal es que sea consensuado entre ambas partes, entre los excónyuges, o por lo menos, digamos, que haya varios puntos de acuerdo. Pero ya les decía que siempre, finalmente, el que va a resolver es siempre por orden judicial. Puede presentarse suspensiones al derecho de visitas. Para esto tiene que denunciarse básicamente digamos, las personas que se encuentran involucradas con este régimen de visitas, y para eso, previamente a la suspensión de este régimen de las visitas, tiene que haber un informe de la Defensoría de la Niñez o de y de la Adolescencia, y también podría ser en algunos casos por el equipo interdisciplinario que tienen a veces los juzgados menores, los juzgados, perdón, públicos en materia familiar, o a veces se prestan el personal de los juzgados de la niñez y de la adolescencia, y ellos establecen realmente si es que hay un riesgo para el menor, tanto en su integridad física, moral y sexual de este hijo. Entonces, en este caso, el juez tiene que valorar todos estos informes técnicos por personas especializadas. Puede tener entrevistas privadas también con el, con el hijo, que es sujeto de las visitas. Puede reunirse también en forma conjunta o en forma separada con los progenitores, y analizar realmente cuál es la situación de fondo, y si es que realmente amerita, se ordena la suspensión, ya sea temporal o definitiva, dependiendo del caso, del derecho a las visitas. Y básicamente esto tiene que ser ordenado por el juez mediante una resolución que se encuentre debidamente motivada y fundamentada, dando una explicación lógica y razonada del por qué ha llegado a esas conclusiones. Ahora, también puede presentarse otra situación. Puede haber un incumplimiento al régimen de las visitas. En este caso, la guardadora no permite de forma recurrente, por 3 veces consecutivas, que se encuentren totalmente injustificadas, pero que si en algún caso se encontraría justificada, pues no ingresaría en este campo de incumplimiento. Esto tampoco no es a petición de simple palabra, sino que tiene que haber también una verificación por parte de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia o del equipo interdisciplinario. Y en este caso, si es que se demuestra efectivamente que la guardadora está impidiendo que se cumpla que este régimen de visitas ordenado por el juez, puede ser sancionada con la revocación de la guarda. En ese caso, si es que se revoca la guarda, se la puede confiar básicamente al otro cónyuge, al que estaba haciendo las visitas supuestamente, o si es que no es una persona idónea, por hay algunas situaciones especiales. En este caso, se podía entregar hasta un tercero, que podían ser, pongamos, los abuelos paternos, los abuelos maternos, y a un caso hasta hermanos, etcétera, etcétera. No hay límite. Siempre, ya decía, en el tema del régimen de las visitas, hay que tomar en cuenta siempre, básicamente,
el interés superior del niño, niña y adolescente. Después, una institución interesante es la guarda compartida. Ya les decía que la guarda compartida es una institución, no digamos moderna, pero ya hace bastante tiempo, varias legislaciones, especialmente yo conozco la colombiana, la española, que han tomado en cuenta esta guarda compartida. Es decir, normalmente lo que antes ocurría o se le entregaba a la esposa o al esposo, es decir, al padre o a la madre, y solamente la otra persona tenía derecho a visitas. Pero aquí es compartida, es decir, la guarda. Yo les decía también un momento que nos podemos divorciar de nuestro cónyuge, pero no nos divorciemos de nuestros hijos. Es realmente triste, penoso ver que no quieran realizar esta situación que es tan importante en la vida de las personas y especialmente de los hijos, porque ahí van a comenzar a forjar su carácter. Además, todos los hijos tienen derecho a ser educados por ambos progenitores y digamos que esto se podría cumplir con la guarda compartida. Entonces, básicamente, ambos padres van a tener la guarda del hijo. A veces aquí hay un pequeño problema en el tema de la asistencia familiar, pero yo, por ejemplo, conozco guardas que un mes se han quedado con el padre, el otro mes con la madre, el otro mes con el padre, el otro mes con la madre y así viceversa. Entonces, aquí ni siquiera hay ya problema con el tema de la asistencia familiar porque se supone que el mes que esté con alguno de los cónyuges, pues no va a haber el tema de la asistencia familiar, no va a haber mayores problemas o se puede reducir el monto por estas situaciones. Básicamente aquí con la guarda compartida lo que se busca es que la crianza, la educación de los hijos corresponden básicamente a ambos progenitores y hay que estimular esta corresponsabilidad. Es decir, no es que vos te has divorciado y olvídate ahora de tus hijos. Te vas y nunca más ni siquiera te acuerdas. Y eso es muy real, especialmente de los hombres. Penosamente yo soy de ese género, pero bueno, pero ocurre, ¿no? Entonces hay hombres que se divorcian de su esposa y no quieren saber más nada de nadie y tampoco de sus hijos. Entonces, si le damos esta responsabilidad de la guarda compartida, pues los vamos a obligar a que tengan esta corresponsabilidad para educar adecuadamente al hijo. Para que funcione la guarda compartida tiene que haber un acuerdo eh, con relación a la guarda y a las reglas de juego. Es decir, esta guarda tiene que ser, digamos, voluntaria por ambos progenitores, porque puede ser que alguno, el padre diga, bueno, yo no puedo, porque mi trabajo a mí me impide realizar una guarda compartida. Yo casi siempre estoy de viaje, o soy militar, soy policía, tengo que estar en misiones especiales, tengo que estar en lugares diferentes, a veces tengo trabajos nocturnos, etcétera, etcétera, con quién se va a quedar. Entonces, aquí tiene que ser consensuada, tiene que ser muy bien analizada por el juez. Eh, y una vez que ya básicamente se llega a un acuerdo, debe establecerse con absoluta claridad la modalidad de esta guarda compartida, la frecuencia que cada progenitor va a tener al hijo, con relación al hijo, el tema de la asistencia familiar, con todas las relaciones que conlleva. Yo conozco guardas, les digo honestamente, porque he visto en algunos videos, algunas cosas reales de esta guarda compartida, a veces un día con la madre, al otro día con el padre, un día con la madre y así sucesivamente. Lunes con el padre, martes con la madre, miércoles con el padre, jueves con la madre y así sucesivamente. O una semana con el padre, otra semana con la madre, o un mes con la madre, el otro mes con el padre, o 15 días. O a veces hay guardas compartidas, solamente pongamos en el día, con la madre, por ejemplo, y en la noche pongamos con el padre, o viceversa, en el día con el padre y en la noche con la madre. Entonces hay diversidad de situaciones. Todas estas guardas siempre tienen que estar súper vigiladas por la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia para que sea cumplida absolutamente a cabalidad. Voy a dejar de compartir y les voy a pasar un video cortito sobre este tema.
Seguimos con tema de custodia compartida. ¿Cómo se organiza una custodia compartida? Lo que seguro habrás escuchado es por semanas alternas, pero no es la única manera. Por ejemplo, si quisierais tiempos más largos, pues a lo mejor los hijos ya son más mayores, se podría hablar de quincenas, incluso de meses. O hay ocasiones en las cuales se ha hecho por más tiempo, aunque son más residuales. Quincenas, meses es lo más largo y que se suele utilizar más. Por otro lado, hay progenitores que quieren pasar más tiempo durante la semana, no quieren estar una semana entera sin verlos. Entonces, o bien pactan que durante la semana haya alguna tarde, o bien otros sistemas. Sería lo que yo llamo 2-2-3. 2 días con uno entre semana, de lunes a viernes, que son 4 días, se reparten 2 con uno, 2 con el otro. Y el fin de semana alterno. Incluso he llegado a hacer convenios donde los progenitores han decidido que no, que quieren de lunes a viernes, un día con uno, un día con el otro. Así, y luego sí, el fin de semana alterno. Hay muchas opciones y si es de mutuo acuerdo, se puede organizar y se puede pactar de una manera que pueda encajar perfectamente con vuestro estilo de vida y con vuestros horarios laborales. Por ejemplo, tuve un caso donde el reparto no fue por días, sino fue por franjas horarias de cara al trabajo de cada uno. Entonces, ¿eso cómo quedó? Que de lunes a viernes había un progenitor que se encargaba del desayuno, llevarlos al colegio, recogerlos al mediodía, comer y volverlos a llevar al colegio. Y el otro los recogía por la tarde, merendaba, cenaba y dormían con ellos. Ese fue el reparto de lunes a viernes y luego el fin de semana sí, de manera alterna. Si quisierais ir o no hubiera más remedio que pedir la custodia compartida yendo al juzgado por contencioso, todas estas opciones se reducen básicamente a semanas alternas, con alguna tarde entre semana. Los jueces van por un poco más a cosas más genéricas. No entran tanto, a no ser que haya algún tema laboral o alguna cosa muy concreta que sea necesario. Entonces sí que hacen una modificación, pero si no, van a por lo general, que sería eso, semanas alternas con alguna tarde entre semanas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, darle a me gusta o ponme comentario en el vídeo. Y si quieres que siga haciendo... Bueno, esta profesora española, bastante clara con el tema de la guarda compartida, y yo creo que como abogados, presumo que hay varios en este curso, creo que hay que incentivar el tema este, hay que proponerles a nuestros clientes, hay que procurar llevarlo esto a los juzgados y hay que procurar que se materialice esta guarda compartida. No solamente el objeto del abogado es ir a ganar dinero a un proceso, sino ser bastante leal con su cliente y en los temas de derecho de familia, pues hay que tomar siempre en cuenta el interés superior del niño, niña y adolescente. Y creo que, a mi punto de vista, la guarda compartida es una de las mejores instituciones con relación a los hijos para que no pierdan esa situación que es importante de comportar, de llevar una corresponsabilidad dentro de la educación del hijo que tiene muchos componentes. También puede presentarse el cambio del responsable de la guarda. Y aquí no solamente es, digamos, en el tema del divorcio, sino esto es aplicable para todas las situaciones donde haya una guarda. Aquí, para que haya un cambio de responsable en la guarda, tiene que haber una resolución judicial que se encuentre debidamente motivada y fundamentada,
Es decir, el juez debe dar una explicación lógica y razonada de su fallo. Las partes tienen que comprender por qué el juez está, en este caso, por ejemplo, ordenando el cambio de la responsabilidad de la guarda de una persona que tenía y establecerla esta que se desarrolle en forma ordenada o cómo debe realizarse, fijando, pongamos un tiempo prudencial para que la persona que va a tener un nuevo guardador pueda adaptarse a esta nueva situación y también, digamos, la nueva persona que va a ir a tener la guarda, digamos, que tenga el tiempo suficiente también para adaptarse a esta nueva responsabilidad. Por lo tanto, digamos que no, esto no es de la noche a la mañana, salvo casos urgentes, necesarios. Ya hemos visto hace rato que, por ejemplo, si es que se incumple con el régimen de las visitas, podría dar lugar a este cambio del responsable en la guarda. Penosamente hay personas que tienen la guarda y caen en la prostitución, caen en el alcoholismo, caen en la drogadicción o son detenidas en recintos carcelarios porque han cometido algún delito, etcétera, etcétera. Entonces tiene que darse estas situaciones. O casos realmente complicadísimos de abusos sexuales o un maltrato muy notorio y complicado para el niño. Y bueno, entonces no queda otro camino y lo mejor es el cambio de responsable de la guarda. Ya les decía, esta puede ser con el otro progenitor, podría ser con terceras personas. Lo importante es siempre tomar en cuenta lo más primordial, que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Ahora, en algunos casos no quieren cumplir con esta orden judicial de cambio de la guarda. Y aquí existe puede presentarse una resistencia al cumplimiento de este cambio. Entonces aquí el juez puede ordenar que se realice esta, aún con el auxilio de la fuerza pública, hasta con el allanamiento del domicilio. Por supuesto que tienen que ser en horas prudentes, para que se ejecute básicamente el cambio ordenado. Hay personas que cuando les dicen, bueno, hasta aquí llegó tu guarda, tú has sido responsable en esto, en esto, en esto, en esto, todos los motivos te los expone en la resolución, eso podrás impugnarlo, lo que sea, pero eso son efectos y básicamente son formas de ejecutar. Entonces, no podría decir, no, yo no quiero, no hago caso. Básicamente hay que cumplir necesariamente, nos guste o no nos guste, con esa situación. Al comienzo, creo que es necesario que haya una supervisión de este nuevo responsable de la guarda, con valoraciones periódicos por el equipo interdisciplinario del juzgado o de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, que no pueden exceder de 2 años. Y yo les digo honestamente, a veces es bastante mezquino los jueces con esto porque el personal no alcanza para poder cumplir con estas situaciones. A veces los juzgados no tienen, la Defensoría tiene un montón de temas. Ustedes saben que las defensorías dependen de las alcaldías municipales, de los gobiernos municipales, tienen poco personal. Entonces, y hay a veces situaciones que tienen que atender muchos más complicadas, hay tema de adopciones, hay un montón de temas. Entonces, digamos lo que faltan manos para atender, ¿no? Entonces, aquí el juez tiene que ser bastante prudente en esa situación para que realmente se pueda cumplir con mayor, eh, eh, se pueda realmente realizar esta supervisión. Ahora entramos ya al tema de la ejecución de los derechos patrimoniales dentro del divorcio. Y básicamente, el objetivo fundamental ya de la ejecución de estos derechos patrimoniales, una vez roto este vínculo matrimonial, es determinar cuáles son los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Esto se lo realiza, por supuesto, en el proceso de divorcio y ahí lo que va a determinar es la sentencia, o se lo puede hacer también en ejecución de esa misma sentencia. Cuando ya está ejecutoriada la sentencia, a veces eso se lo deja para el final y ahí recién se dice, bueno, estos son los bienes propios del hombre, del marido, del cónyuge, el otro de la esposa, etcétera, etcétera, y listo.
O pueden llegar a un acuerdo regulador si actúan honestamente, de la mejor manera, de buena fe, no va a haber ningún problema porque va a decir, no, estos son bienes propios de mi cónyuge, estos son bienes propios míos, estos los tiene ella porque han sido anterior a la vigencia de nuestro matrimonio. Ella cuando yo ya me he casado, ella ya tenía esta casa, ya tenía este automóvil, no hay ningún problema, o ya tenía esta cuenta bancaria, o en la vigencia del matrimonio han ingresado algunos bienes, como por ejemplo por temas sucesorios, ha sido llamada una sucesión y ha aceptado la sucesión. Entonces, esos bienes son propios, es decir, o las partes reconocen, y lo mejor para evitar futuros problemas, ustedes saben que cuando se están por casar, especialmente en matrimonio civil, pueden hacer declaración cuáles son los bienes propios, y eso justamente va a permitir que después no se llegue a estas controversias. Si es que realmente existiría una controversia para determinar cuáles son los bienes propios de cada uno de los cónyuges, pues recién se va al proceso ordinario familiar cuando exista un desacuerdo sobre esa calidad. Y será esa sentencia en este proceso ordinario, después de que ambas partes demuestren cuáles son los bienes propios de cada uno, para que el juez en sentencia diga un listado, estos son los bienes propios, pongamos, del marido, y estos son los bienes propios de la esposa. Ya está. Nos guste o no nos guste, una vez ejecutoriada esa sentencia, entramos a la ejecución. Justamente hay que realizar la entrega de esos bienes a cada uno lo que le corresponda, tal cual está disponiendo la resolución. Esto puede ser por la fuerza, y básicamente a la fuerza es con mandamiento de desapoderamiento o de lanzamiento, dependiendo del caso, y también puede ordenarse a la fuerza pública para que haga cumplir esa resolución, que podría ser hasta con allanamiento de domicilios, etcétera, etcétera, para que se entregue y se haga efectivo estos bienes. Después, el segundo aspecto, yo les decía inicialmente, en un matrimonio hay los bienes propios del marido, los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales. A veces aquí está el verdadero problema. Yo les digo honestamente, muchas veces con el tema de la guarda de los hijos, con el tema de la asistencia familiar, no hay mucho problema. A veces ceden, se ponen de acuerdo, pero cuando es dividirse los bienes, se pueden sacar la mugre hasta por una cucharilla. Entonces, ahí es donde realmente los cónyuges muchas veces básicamente se oponen tenazmente a esta situación y no admiten. Entonces, digamos, pero hay que determinar cuáles son los bienes comunes o los bienes gananciales, porque ya les decía, desde que el matrimonio se ha constituido, desde esa misma fecha, o desde cuando se ha registrado la fecha de inicio de una unión libre, o la fecha que establece la sentencia judicial, pues ya comienza a adquirirse un patrimonio común que va a ser dividido después entre los cónyuges en partes iguales, nadie tiene más o menos, los cónyuges son iguales ante la ley. Ayer recuerden que yo les decía que la Constitución del 2009 establece en forma muy clara la igualdad de los cónyuges, todos son iguales, no hay ninguna diferencia, no tiene uno más que el otro, y por lo tanto, entonces una vez que se haya determinado cuáles son los bienes gananciales, los bienes comunes, estos tienen que partirse y tienen que o dividirse, y esto puede ser en un proceso ordinario, cuando así lo requieran las partes expresamente. Podría ser en ejecución dentro de un proceso de divorcio, es decir, una vez ejecutoriada la resolución del divorcio, ahí recién hacerse determinarse y ir a la partición y división de los bienes. O puede ser básicamente también por un acuerdo regulador, no hay ningún problema. Básicamente, los cónyuges van a decir realmente qué es lo que han adquirido en la vigencia del matrimonio, y en algunos casos es muy clara la situación, especialmente de los bienes más importantes, los bienes inmuebles, los bienes muebles sujetos a registro. Hay registros y bueno, usted se ha casado el año 2000 y esto lo han adquirido el 2010, clarísimo. Casi esto es, yo diría, como la prueba del ADN, es
un bien ganancial, salvo que alguno diga, sabe, esto ha sido adquirido con dinero propio, pongamos la cónyuge, la esposa, porque yo he vendido un bien propio. Y con esos dineros yo he comprado este bien, por lo tanto no es un bien ganancial, sino es un bien propio. Justamente cuando hay estas situaciones hay que ir a un proceso ordinario y ahí se va a discutir esos temas. Y finalmente es el juez, ustedes saben que se acude a la justicia, se acude a un proceso cuando básicamente no nos hemos podido poner de acuerdo. Yo siempre, algún tiempo yo he sido juez, hace demasiado tiempo ya no, y yo les decía, miren, ustedes tienen la gran oportunidad de ponerse de acuerdo sobre cualquier punto, sobre cualquier aspecto. Si no quieren, pues me están delegando a mí después esta situación para que yo determine jurídicamente. Y después no se quejen porque ustedes han tenido la opción de poder solucionar por sí solo su conflicto. No lo han hecho y tengo que solucionarlo yo como juez. Entonces van a acatar después mi resolución, les guste o no les guste. Les parezca justa o injusta, legal o ilegal. Bueno, además van a tener los medios recursivos, pero básicamente ustedes tienen esta opción. Para eso, digamos, ustedes saben que hay que definir cuáles son los bienes gananciales y a cada uno le corresponde básicamente el 50%. Miti miti, como se dice, ni más ni menos, 50% para cada uno. Una vez realizada la partición o la división, debe entregarse a cada uno lo que le corresponde. Esta puede ser voluntaria o puede ser coercitiva. Si es voluntaria, no hay ningún problema. Si es coercitiva, con la fuerza pública, con mandamientos de allanamiento, de desapoderamiento, de lanzamiento, etcétera, etcétera. La cosa que se hace cumplir. Ahora, hay también posibilidad que los cónyuges pague al otro la acción y el derecho del bien ganancial. A veces dice, mira, yo no estoy, yo prefiero que tú te quedes. El hombre podía decirle a su excónyuge, o todavía cuando están en tratativas, tú quédate con este bien ganancial, tú quédate con este bien ganancial y pagame. Y hagamos la tasación de cuánto vale y lo haces, o si no, lo hacemos a viceversa. Entonces, en este caso, básicamente, para que funcione técnicamente, el juez debe homologar este acuerdo cuando yo quiero comprar la acción y derecho del otro cónyuge. Y si se trata de bienes registrables, tiene que ordenar la inscripción en el registro correspondiente para que surta efectos jurídicos y sea oponible a terceras personas y contra los propios cónyuges. Después de decir, alto, esto es mío, esto es propio, ya hemos hecho la partición y división, ahora yo me he quedado con todo, yo ya te he pagado el 50%, etcétera, etcétera. También el artículo 177 y el 404 dan una gran posibilidad porque los cónyuges pueden pactar que el bien ganancial siga en el derecho propietario, que el derecho propietario de ese bien ganancial se asigne básicamente en favor de los hijos menores de edad. Entonces, esto me parece interesante porque muchas veces, digamos que los cónyuges han trabajado en su vida pensando siempre en su familia, especialmente en sus hijos. Entonces, muy bien, nos estamos divorciando y bueno, este bien inmueble que hemos construido con tanto sacrificio los dos, pues que pase en favor de nuestros hijos menores. Ellos sean los legítimos propietarios. Y muy bien. Entonces, aquí la ley dice que tiene que ser mediante una escritura pública bajo pena de nulidad. Así lo establece el artículo 177 del Código de las Familias. Perdón, un segundito. El 177 dice regulación de la comunidad de gananciales. La comunidad de gananciales se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad de pleno derecho. Pero la segunda parte dice, si la o el cónyuge por voluntad propia quieren disponer de sus bienes a favor de sus hijos, e hijos lo harán mediante escritura pública bajo pena de nulidad. Entonces digamos que es posible hacer esta situación y esto está regulado por el artículo 175 y el 414 del Código de las Familias y del Proceso Familiar del 2014, que es objeto justamente de este curso. Entonces digamos que es posible esta situación.
También, digamos que si no llegan a un acuerdo porque no tienen recursos económicos, si yo te digo, bueno, quédate con el 50% y el otro pagame, que es lo correcto, lo justo, entonces pueden solicitarlo al juez o pueden pactar ellos mismos que ese bien va a ser vendido, básicamente, a un tercero y después ellos se van a dividir el dinero producto de esa venta judicial, entonces, o de esa venta particular. Tranquilamente pueden dejarlo en una inmobiliaria y decir, bueno, que se venda, que se consiga la mejor oferta y que se venda y después ya es fácil. A veces es complicadísimo partir bienes, pero más fácil es ya dividir dinero. Esto ha vendido en 200.000, 100.000 para vos, 100.000 para mí, ya está. Ahora, cuando los cónyuges no acuerdan básicamente la partición de bienes gananciales, que puede ser bastante frecuente, yo diría, porque normalmente a veces cuando hay el divorcio hay una verdadera batalla, no quieren ni mirarse, los cónyuges se encuentran muy ofendidos algunos, entonces no quieren llegar a ningún acuerdo. Entonces, en ese caso, si no han tenido la capacidad de poder llegar a una satisfactoria división y partición, o las tres opciones que hemos visto, pueden llegar por un acuerdo regulador, pueden ser transferidas, comprarse el uno, la acción del otro, pueden someter a una venta judicial, a una venta a un tercero, o finalmente pasarlas en favor de sus hijos menores de edad o hasta de sus hijos, ¿no? Mayores, no hay ningún problema. Entonces aquí es ya que tiene que realizarlo el juez, tiene que realizar esta división o partición y tiene que hacer la asignación. Muchas veces he visto casos que hasta se hacen lotes, muy bien, lote número 1 y lote número 2, que tienen que tener el mismo valor económico, o a veces decir, bueno, el lote 1 tiene un poquito más que el lote 2, así que va a ser compensado en esto con relación para que tengan igualdad de precios, etcétera, etcétera. Y he visto que es como al último, finalmente, si no se ponen de acuerdo, yo me quedo con el lote número 1, lote número 2, donde se incluyen no lotes de terreno, sino bienes, ¿no? Una casa, un terreno, el televisor, la computadora, el otro, un departamento que tienen en un edificio, pongamos en propiedad horizontal, o una propiedad agrícola, lo que sea, y bienes muebles, el juego de living, la heladera, la cocina, lo que sea, se hacen lotes. Si es que ellos no dicen, no logran ponerse, dicen, bueno, yo me quedo con el lote 1 y vos con el 2 y no, finalmente se hace hasta la suerte, al azar. Se hacen dos bolos y dicen, bueno, alcen, lote número 1 para usted, lote número 2 para usted. Ya está, lo que corresponde en cada lote. Ahora, cuando no procede, cuando no es posible en especie, por diferentes situaciones, se puede proceder al remate judicial de esos bienes comunes, de esos bienes gananciales, y después, por supuesto, que entregarse a cada uno el dinero sobre, digamos, lo que le corresponde, el 50%. Ahora, yo anoche les decía de que aquí dice la ley, se procederá al remate, pero bueno, el Código de las Familias y del Proceso Familiar no regula el remate, digamos, el trámite. Y bueno, igual que en el tema de la compulsa que yo tocaba anoche, que la compulsa está prevista pero no está regulada por el Código de Familia, tiene que tramitarse conforme a las normas del Código Procesal Civil, pese a que el procedimiento familiar es autónomo, es independiente y no debería presentarse esta situación. Entonces, en este caso, se somete básicamente a una subasta judicial, a un remate, y ahí ya con dinero ya es más fácil la situación. Antes de ver esta situación, voy a pasarles un nuevo video sobre este tema.
Las sentencias de familia se dictan para ser cumplidas. Si alguien las incumple, podremos instar lo que se llama ejecución forzosa de las. Voy a tratar en este vídeo este tema sobre dos cuestiones. Primero, qué materias son las más frecuentes y segundo, cómo funciona el procedimiento de ejecución. Las materias más frecuentes en familia suelen referirse a reclamaciones de cantidades dinerarias. Esa es la materia más común. Es decir, lo más usual, el 90% de las ejecuciones tiene que ver con el tema de reclamaciones de cantidad. Esas deudas se generan normalmente por el impago de pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, hipotecas, IBIs, gastos extraordinarios de comunidad, gastos extraordinarios de hijos comunes, actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Luego tenemos otras ejecuciones que no son ejecuciones dinerarias, que estarían en otro bloque, son ejecuciones en lo que se busca que el ejecutado adopte una determinada conducta. Sería, por ejemplo, el supuesto en el que el progenitor no custodio impide o no favorece el régimen de visitas del progenitor no custodio. También estaría el caso contrario, sería el caso del progenitor no custodio que incumple ese régimen de visitas. Y en algunos supuestos tenemos ejecuciones relativas a la finalización del uso de la vivienda familiar. Bien, ¿cómo funciona normalmente el procedimiento de ejecución forzosa? El procedimiento de ejecución forzosa se inicia siempre a petición de parte. El juzgado de oficio no va a iniciar nada. El juzgado no sabe si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la sentencia. No lo sabe. Por lo tanto, si alguien desea algo, tiene que instar esa ejecución a través de la correspondiente demanda ejecutiva o demanda. A través de esa demanda que se interpone en el juzgado que dictó esa resolución o sentencia, se insta la ejecución de los pronunciamientos que se contienen en esa sentencia. Es muy importante esto de los pronunciamientos de esa sentencia, porque si, por ejemplo, en la sentencia no se recoge que la hipoteca debe ser pagada por mitad, no podré instar ese pago de esa hipoteca a través de una ejecución de sentencia. Podré instarlo a través del cumplimiento de contratos de hipoteca y a través de un procedimiento civil ordinario, pero no podré instarlo como ejecución de sentencia porque ese pronunciamiento, ese extremo, no viene recogido en la sentencia. Muy bien, hemos interpuesto una demanda. ¿Y ahora qué sucede? Muy bien, si por ejemplo hemos interpuesto una demanda reclamando 2.000 euros que nos debe el obligado al pago, al juzgado le pedimos que despache ejecución por esos 2.000 euros y un 30% más. Es decir, en este caso sería 2.600 euros. El juzgado, cuando recibe esa demanda en la que te dice este señor me debe 2.000 euros más un 30% que calculo yo provisionalmente para gastos, costos e intereses de la ejecución, pues lo normal es que el juzgado dicte un decreto a través del secretario judicial, hoy llamado letrado de la Administración de Justicia, en la que se acuerda efectivamente despachar la ejecución por esos 2.600 euros. Y se acuerdan además dos cosas. Lo normal, la averiguación patrimonial del ejecutado, es decir, averiguar qué bienes tiene el ejecutado para realizar de forma forzosa esa reclamación de cantidad, y luego también se ordenarán los embargos correspondientes. Al mismo tiempo, se le da traslado al ejecutado de esa demanda de ejecución y de ese decreto despachando ejecución y se le dice que dispone de 10 días hábiles si es su interés oponerse a esa ejecución. Evidentemente, el demandado deberá oponerse a esa ejecución si ha cumplido en todo o en parte lo que venía obligado a pagar o a hacer. ¿Hay juicio o no hay juicio en estos procedimientos? Depende. ¿De qué depende? Depende de que lo soliciten las partes y de que el juzgado además considere que es necesario celebrar ese juicio o esa vista para resolver la cuestión controvertida. Bueno, nada más. Quedará a vuestra disposición a través de una consulta gratuita y sin compromiso que tenéis en mi despacho para tratar aquellas cuestiones que no os hayan quedado claras. Venga, un saludo. Bueno, con este video de este profesor español
y que ahora, digamos que muchos abogados ya utilizan los medios sociales, en este caso el YouTube, para exponer básicamente diferentes temas. Y hay varias personas que pueden entrar a YouTube a ver diferentes temas y van a encontrar abogados especialistas en diferentes materias, en diferentes ramas. Y normalmente uno que tienen por objetivo socializar, hacer conocer su legislación y en algunos casos también conseguir clientela de esa manera. Entonces, digamos que es un mecanismo bastante interesante que yo los animo, que ustedes se animen a hacer estas situaciones, poner sus puntos de vista, porque, por ejemplo, es facilito a veces hablar, criticar, decir, pero otra cosa es escribir un libro, ¿no? O decir, bueno, yo voy a subir un video mío sobre este tema a, en YouTube y que lo vean todo el mundo y que lo critique o que lo respalde o decir, bueno, aquí los jueces han resuelto de esta manera y yo considero que tiene que ser de otra manera, pero yo expongo. Yo siempre digo, fácil es criticar, lo complicadísimo es realmente dar la cara y decir, bueno, este es mi criterio, este es mi punto de vista. Ustedes saben que yo escribo varios libros y muchas veces me dicen, usted en su libro dice tal cosa, ¿por qué? Explíqueme, etcétera, etcétera. Yo procuro, digamos, demostrarles de que ese es mi punto de vista. Además, lo que yo hago simplemente es doctrina, no es ley. La ley es la que está prevista en el código. Yo lo que hago es la doctrina, es el entendimiento, es la ampliación, es la comprensión adecuada de cómo debe interpretarse esta norma jurídica, pero no es, mi palabra no es ley. Y finalmente ustedes saben que hay la jurisprudencia, que ya son los fallos. Y si es una sentencia constitucional, es vinculante. Y ahora ustedes saben que los autos supremos que dictan en en las salas familiares civiles, hay una parte de la resolución que es, que es obligatoria ahora con relación a la fundamentación doctrinal del caso y ahí más o menos se van dejando criterios claros y concretos. ¿Cuál es la doctrina aplicable al caso? Antes de ver ya de la ejecución de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, finalmente tenemos que hablar de las responsabilidades patrimoniales, porque cuando se divorcian no solamente se parten, digamos, lo bueno, bueno, quédate con la casa, yo con la otra, yo con este departamento, o rematamos este bien, sino también lo negativo, las deudas. Aquí este profesor español hablaba de unas deudas hipotecarias. Muy bien, ya nos estamos divorciando, pero no te olvides que debemos ambos, porque es un crédito que hemos sacado en la vigencia del matrimonio o de nuestra unión, y bueno, hay que pagarlo. Pero no voy a pagarlo yo solo, sino vamos a pagarlo conjuntamente. Entonces, digamos que hay las responsabilidades patrimoniales que están previstas también en el código, y especialmente de las deudas que han sido contraídas por ambos cónyuges durante la vigencia de esta unión, de este matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, deben ser compartidas también. En algunos casos puedo decirte, mira, es bastante grande esta deuda, entonces vos quédate con la casa y yo me quedo con y yo me libero de la obligación y vos pagás la garantía hipotecaria, porque además la casa está sujeta a ese crédito y está sujeto a esa garantía. Entonces, si vos no pagas, después posiblemente a vos te van a rematar. Y yo me quedo con el lotecito que casi no vale ni el 10%, pero bueno, entonces hay que establecer también estas responsabilidades patrimoniales. No solamente el debe, sino también el haber, que es otro, digamos, efecto, y que en el caso de incumplimiento también se puede pedir judicialmente que se respete o que se cumpla con estas responsabilidades patrimoniales cuando hay el tema del divorcio. Bueno, bueno, aquí quiero hacer un pequeño cuarto intermedio, 5 minutitos, por favor. Se me ha acabado la agüita, yo voy a irme a recoger. Y les pido 3 minutitos, 4 minutos nada más. En este momento son las 8:14. Eh, en 3 o 4 minutos continuamos con la clase. ¿Ya? ¿Está claro? 3 a 4 minutos, nada más. Está bien, doctor.
Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra, con nuestro cursito sobre este punto. Y bueno, ahora vamos a ver ya el tema que les había anunciado con relación a, básicamente, a las obligaciones de hacer, no hacer y de entregar cosas. Susana Cosío quiere hacer una pregunta. Por favor, le pido que encienda su video y realice la pregunta que considere pertinente. Buenas noches, doctor. ¿Puede encender, por favor, su video? Gracias. Puede formular su pregunta, Como doctora usted Susana. decía, en el caso de que hay un bien ganancial, ¿no? Que se ha comprado una casa, ¿no? Con una hipoteca y una de las partes no llega a un acuerdo, digamos, una de las partes quiere quedarse con el bien ganancial, ¿no? O sea, con la casa y seguir pagando, pero ya se ha pagado la mitad de la casa. Entonces, en este caso, el 50% que ya se ha pagado se puede acordar de que se va a devolver a la otra parte. Eso puede ser, Es digamos, posible, es posible, es posible. Lo con importante es que una cada uno, lo importante, doctora eh, Susana, lo importante es que cada uno se quede con el 50% de las ganancias y también con el 50% de las pérdidas, ¿no? Eso es lo correcto, es lo justo. No puedes decir, bueno, vos quédate con la casa y además yo voy a tener que pagar la hipoteca, este préstamo que nos hemos sacado, ¿no? Entonces, pues ya se está quedando con casi todo, ¿no? Entonces hay que ser justos, el 50 por 50, 50 de las ganancias y también las 50 de las pérdidas. Eso es, ¿ya? y ya, doctor, y se hace un documento, digamos, doctor, en ese sentido. Es mejor Y si se lo hace extrajudicialmente, es mejor con un documento para que después sea homologado por el juez y después se pueda pedir su cumplimiento. Y en el caso de que ya se estén en trámite de divorcio, pues ahí plasmarlo, ahí solicitar al juez y el juez tendrá que dictar una resolución si es que no se plasma, ¿no? Etcétera. Pero aquí, más o menos ahora en materia familiar, más se habla que de acuerdos, se habla de, más que de todo de contratos, se habla de tema de acuerdos reguladores sobre el tema familiar, ¿no? Y normalmente el juez es el que tiene que homologar y homologar es dar el visto bueno que está conforme a derecho, porque si ve que es algo injusto, algo ilegal, podría negarse a hacer esa homologación. Después tenemos la ejecución de obligaciones de hacer, no hacer y de entregar cosas, como ocurre también en materia civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de analizar este tipo de obligaciones que muchas veces se establecen en materia familiar, en el índole ya sea patrimonial o personales. Primero analicemos la ejecución de las obligaciones de hacer. Básicamente podemos decirnos que cuando hablamos de obligaciones de hacer, nos estamos refiriendo a acciones específicas que una persona está legalmente obligada a llevar adelante dentro de un proceso familiar. Es decir, es esa obligación de hacer algo. Estas ejecuciones judiciales en el contexto familiar imponen, digamos, la obligación a la otra parte para ejecutar o hacer algo. Es decir, deben ser ejecutadas por el obligado en un plazo razonable que va a ser en primer lugar, podría ser básicamente establecido entre las partes. Si no es posible eso, es el juez el que va a fijar finalmente el plazo, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la obligación. El incumplimiento a estas obligaciones de hacer, básicamente autorizan al juez público en materia familiar que la obligación sea ejecutada por la otra parte. En este caso, es a costas del obligado y además al resarcimiento de daños y perjuicios. Pero hay algo interesante con relación a los daños y perjuicios. Es decir, si yo diría, bueno, yo voy a hacer esto, lo que no quiere hacer la contraparte, pongamos, no sé, se ha quedado, pongamos que yo me quede, que yo me quede con el bien, digamos,
ganancial, porque así hemos pactado, y pongamos que el otro cónyuge además se ha comprometido, pongamos, a hacer colocar, digamos, el techo, que es lo último que falta. ¿Para qué? Para que básicamente vivan los hijos menores. Eso muchas veces se acuerda, que ese bien se quede en favor de los hijos. Y bueno, dice, muy bien, pero no te olvides que falta el techo. Entonces, si no quiere hacer el techo, yo tendría que poner el techo, pero la otra parte, el que está obligado, tendría que retribuirme. Eso no hay ningún problema. Entonces yo diría, bueno, señor juez, yo he gastado 5.000 bolivianos o 5.000 dólares, no sé, por esta situación. He tenido que contratar a una empresa o a personas particulares para que hagan esto. Ya aquí está la liquidación, ya está. Le dan 3 días de plazo para que pague. Si no paga, le podrían ejecutar o hacer cumplir a la fuerza. Pero los daños y perjuicios, yo no sé por qué, yo ya les decía anoche, no me parece razonable que este código no tenga una exposición de motivos, pero todos los daños y perjuicios que establece este código deben ser ejecutados en materia civil, no en el proceso familiar. Así que eso hay que tener siempre presente y en cuenta. Así lo establece en forma muy clara este nuevo código de las familias, básicamente en el artículo 419. Dice, cuando en la resolución judicial se hubiera ordenado el pago de daños y perjuicios, la petición se tramitará conforme al procedimiento ante la autoridad jurisdiccional de la vía civil. Así que te remiten a la vía civil. Yo alguna vez he hablado con algún tratadista no boliviano, con argentino, y ellos tienen una norma media similar, y decía, el objetivo de derecho de familia es resolver todo lo que está relacionado con, digamos, las relaciones personales, y además en el tema del matrimonio, con los bienes propios de cada uno, los gananciales, etcétera, etcétera, las cargas familiares, pero el tema de los daños y perjuicios hay que sacarlo del ámbito familiar y hay que irse a discutir y a ejecutarse en un proceso civil. Yo esa vez me he quedado con la hoja en tinta, pero después cuando he visto mi código, tengo exactamente lo mismo. Ahora, otra obligación de hacer, por ejemplo, es, a veces tiene que firmar, pongamos para que se materialice algún derecho familiar, alguna escritura pública de transferencia, etcétera, etcétera. Pongamos que lleguen a este acuerdo, es decir, muy bien, el bien común se va a quedar en favor de nuestros hijos. Perfecto. Entonces el juez va a aprobar, va a homologarlo, y va a decir, muy bien, esto se va a hacer en escritura pública, vayan al notario, pero después al notario no quiere ir la otra parte, o se ha desanimado, o quiere poner trabas. Entonces aquí la ley es clarísima, dice, el juez puede suplir la firma en la escritura pública en el caso que no quiera realizar lo obligado. Entonces, muy bien, usted no quiere firmar, ya, yo como juez voy a hacerlo en nombre y en representación de usted para que después se realicen todos los demás trámites y esto pueda registrarse en derechos reales. Así que me parece interesante, y eso pasa exactamente también en materia civil. Ahora veamos algunos ejemplitos de estas obligaciones de hacer, nada más. Por ejemplo, los padres pueden tener la obligación de que sus hijos sean asegurados, digamos, ante un seguro médico, para que tengan una atención médica adecuada dentro de un determinado proceso, ya sea un proceso, pongamos, de divorcio, de filiación. Es decir, muy bien, yo, señor juez, soy trabajador de tal empresa pública o privada y yo voy a asegurarla. Entonces, yo tengo la obligación de hacer esa obligación. ¿Cuál es esa obligación de hacer? Afiliarlo, llevar el certificado de nacimiento, seguramente, etcétera, etcétera. Y decir, en esta mi empresa, sabe, este es mi hijo y yo quiero asegurarlo. Porque a veces temas de enfermedades son bastante caras. En el caso, por ejemplo, de conflictos familiares severos, un juez puede ordenar la participación de alguna de las partes a sesiones de terapia familiar como parte de una obligación para mejorar las relaciones o para resolver problemas específicos. Entonces, muy bien, saben, ustedes van a hacer estas terapias ante tal terapeuta o psicólogo o lo que sea, y una de las partes no quiere asistir. Entonces yo puedo decir, sabe, señor juez, no quiere cumplir con estas sesiones de terapia familiar. Algunos casos he visto que ya están en pleno divorcio y ahí
digamos, se concilian y dice, bueno, yo también quiero volver con mi esposo, especialmente la mujer, pero saben, mi esposo es muy violento, mi esposo tiene problemas de alcoholismo y él lo está reconociendo aquí, entonces es necesario que él vaya a unas terapias para que cure esos problemas y bueno, tengamos realmente una vida matrimonial mucho más tranquila. Entonces, esa también es una obligación de hacer. El cumplimiento de acuerdos también. Pongamos, esto podría incluir, pongamos, la venta de una propiedad en forma conjunta, la división de bienes, la transferencia de activos que han sido acordadas, ya sea un proceso de divorcio o otro proceso que han tenido las partes, pero que tienen una eminencia tema familiar. Yo no quería limitarme a señalar lo que dice las obligaciones de hacer, sino quería darles también algunos pequeños ejemplos para que ustedes puedan tener un mejor panorama de esta situación. Después tenemos la ejecución de obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, perdón, ya hemos visto las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer es algo que estoy prohibido de hacerlo. Es decir, en las de hacer tengo que hacer algo. Aquí es no hacer. No tengo que hacer en algunos casos nada. Entonces hay obligaciones de no hacer también que tienen básicamente en el ámbito del derecho de familia. Son ordenadas por el juez para evitar conflictos y los derechos entre las partes. Es decir, aquí se obliga básicamente a no hacer determinado acto bajo combinatorias si es que no se cumple, a una desobediencia por órdenes judiciales que podía ser después enjuiciado por incumplimiento de órdenes judiciales. Podría salir ya hasta del campo familiar e irse al campo penal. Por eso que ante el incumplimiento el juez tomará las medidas necesarias, aún con el auxilio de la fuerza pública para su cumplimiento de esta obligación de no hacer. Por ejemplo, no acercarse o no contactarse con la contraparte o la otra parte por temas de seguridad, por temas de violencia. También a veces se realizan algunos acuerdos, pero internamente se han llegado a develarse alguna información confidencial. Pongamos que alguien padece de una enfermedad muy complicada y no quiere que eso sea divulgado, que sea conocido por terceras personas, o temas laborales, puede ser que hasta haya una situación que se haya comentado ahí y eso, si es que se divulgaría, podría ser hasta que se le inicie una acción penal. Entonces, eso no puede. Entonces, a veces hay una obligación de no divulgar esta información que es confidencial, porque a veces cuando los jueces quieren hacer conciliaciones les dice, saben, todo lo que se diga aquí va a quedar en estas 4 paredes y no se va a comunicar a nadie. Y una vez que si logran ustedes un acuerdo, no se va a poder divulgar esa información confidencial. Y si es que se la divulgaría, básicamente después esta persona puede ser enjuiciada penalmente y la parte, digamos, podría reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios por no haberse cumplido con este secreto, digamos, de confidencialidad que conllevaba esta información. Y la ha divulgado y bueno, ya está. A veces también no cambiar la residencia de los hijos. Yo digo, muy bien, yo voy a entregar a mis hijos a la madre, que es la persona más idónea. Yo estoy seguro que ella va a cuidar adecuadamente a mis hijos. Yo voy a cumplir con el régimen de las visitas, pero yo quiero que se le prohíba cambiar de residencia. Porque si cambia de residencia, pongamos, está viviendo, pongamos yo aquí en Tarija, ustedes saben que yo radico, y si yo le diría, bueno, si te vas a La Paz o te vas a la Argentina o te vas a España, pues a mí me complicarías. Entonces, yo digo, yo acepto esta situación, pero con esa obligación de no cambio de residencia. Entonces, si la otra persona acepta, entonces yo puedo hacer cumplir esa situación. También, digamos, para que después no haya problemas con la partición, la división de bienes, se podría establecer la obligación de no contratar sobre determinados bienes gananciales o que presumimos que son gananciales o que son propios, ¿no? Entonces, la prohibición de contratar básicamente también es una obligación de no hacer
dentro del ámbito del derecho de familia. Y les podría dar múltiples, pero he querido darles por lo menos estos 4 o 5 ejemplos para que se entienda de estas obligaciones de no hacer. Y finalmente tenemos de las obligaciones de entregar cosas, que es lo más frecuente. Y aquí a veces no requiere de ejemplos. Aquí en la obligación de entregar cosas, estas obligaciones de una de las partes debe entregar una cosa concreta y determinada a la contraparte. Pongamos, se ha llegado a establecer que este bien es propio. Muy bien, usted tiene que entregar este automóvil que es bien propio del otro cónyuge. Usted tiene que entregar este lote de terreno que lo está poseyendo usted porque ese es un bien propio. O me dicen, en esta partición y división usted ha sido adjudicado este lote, por lo tanto, usted tiene la obligación de entregar esta cosa. Entonces, en este caso, digamos que lo importante de estas obligaciones de entregar cosas es que el juzgado, es que básicamente una de las partes que se encuentra involucrada en un proceso familiar tiene la obligación de entregar esas cosas. En este caso, el juez puede otorgarles un plazo prudencial de entrega de las cosas. A veces en la propia resolución está estableciendo, porque ya toma en conciencia y toma en cuenta en qué plazo debería entregarse esta cosa. A veces puede ser rápida, puede ser de una semana, puede ser de un mes, dependiendo de la situación. Bueno, no me obliguen que entregue esta situación. Yo soy dentista, por ejemplo, y aquí tengo toda mi clínica dental y tengo que conseguir otro lugar para irme, cambiar todos mis equipos, mi infraestructura. Entonces, es complejo. Yo quiero que me den 90 días y el juez puede concederle. Entonces, digamos, por un ejemplo, ¿no? Ahora, si es que no fijan las partes, es el juez el que va a determinar ese plazo. Ahora, si no se cumple con la entrega de estas cosas, básicamente se puede pedir el desapoderamiento o el lanzamiento. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que entregar una casa a la otra parte, al otro cónyuge, por ejemplo, a mi ex cónyuge, y no quiero entregarlo, pueden ordenar el lanzamiento de mí, como ocurre en materia civil, es decir, a la fuerza, me desalojan y se le entregan a la contraparte. En este caso puede ser aún con el auxilio de la fuerza pública. Aquí se llama básicamente mandamiento de desapoderamiento o de lanzamiento. Otros ejemplos podríamos tener la entrega de una casa, de un dinero, por efectos de la división de bienes comunes, la entrega de bienes propios a cada uno de los cónyuges y en algunos casos entrega de las cosas que pertenecen al hijo en caso de la guarda. Por ejemplo, decir, mis hijos han sido confiados en guarda en favor, digamos, de la madre, pero la madre me dice, bueno, pero en la casa donde vive el padre y que se está quedando él, por ejemplo, ahí mi hijo tiene su computadora, tiene unos juegos. Ahora ustedes saben que hay algunos juegos electrónicos que tienen valor económico y además de mucho interés de los hijos, y algunas otras prendas de vestir, cosas que le pertenecen al hijo. Entonces puede ser que tenga la obligación de entregar esas cosas. Puede haber múltiples situaciones que pueden presentarse en estas obligaciones de no hacer, en estas obligaciones, perdón, de entregar cosas. Bueno, más o menos estamos, y ahora voy a dejar de compartir un segundito porque me tocaría ver el último tema, que lo voy a tratar de resumir, y yo considero que bueno, es en el tema de la asistencia familiar. Perdón, un segundito, necesito básicamente eh, necesito hacer unas pequeñas modificaciones a este temita. Perdón, un segundito, por favor. Bueno,
Yo presumo que ustedes en derecho, cuando han llevado el tema de la asistencia familiar, han visto bastante el tema de la asistencia familiar. Yo por eso voy a ir a las partes más sobresalientes, además ya me falta muy poco tiempo, y vamos a tratar de analizar algunos aspectos del reajuste, de la asistencia familiar. Tenemos dentro de la asistencia familiar, pongamos un reajuste automático de la asistencia familiar. ¿Y cuándo se da esta situación y que es motivo de ejecución de la asistencia familiar? Es cuando la asistencia familiar básicamente ha sido fijada, digamos, en un porcentaje fijo tomando en cuenta, digamos, el salario del trabajador. Entonces, digamos que nos imaginemos que una persona trabaja en una institución pública o privada y hemos dicho muy bien, el 30% de la asistencia familiar, perdón, el 30% del salario de esta persona que percibe en esta empresa, pongamos, privada, va a ser el tema de la asistencia familiar. Ahora, cuando hay esta situación se presenta y hay una modificación básicamente al salario del obligado, normalmente siempre va a ser para arriba, no creo que sea para abajo, esta se reajusta en forma automática, el porcentaje fijado. ¿Por qué? Porque está en un 30% del salario. Si yo ganaba 5.000, pues es el 30%. Ahora me han subido por mis cargas, por mi bono de antigüedad, por lo que sea, y ahora gano 6.000, pues ya es el 30% de ese 6.000. Si es que he sido ascendido y tengo mucho mejor cargo y ahora gano 10.000, va a ser el 30% de esos. Entonces aquí se presenta un reajuste automático de esta asistencia familiar. Entonces aquí ya no es necesario, digamos, básicamente una nueva resolución que diga, bueno, ahora la asistencia no es, no sé, 1.000, sino es 1.500 porque ha habido este reajuste automático. Directamente lo que se ordena es que se reajuste tomando en cuenta este nuevo salario. Y con esto, Doctor, buenas noches. Disculpe que lo corte. sí, Usted está adelante. hablando del ajuste automático de la asistencia familiar, ¿me permito? Soy el doctor Marco Adelante. Vergés de Santa Cruz de la ¿Podría, Sierra. encen- podría encender, por Gracias. favor, doctor Marco Antonio, su video? A ver, ahora sí, ¿me puedo ver? Sí, sí, sí. Adelante, Ahora sí. doctor. Sí, Usted sí. hablaba del reajuste automático de la asistencia familiar, que hablaba de un 30%. A ver, para que me quede claro, la norma 603 habla de un 20% o me estoy equivocando o es un 30% el reajuste automático sobre el salario que percibía, en este caso, el trabajador, y de forma automática con relación a la asistencia, el juzgador le aplica el 20 o el 30% Bueno, mire, en favor del beneficiario. hay dos cosas que Gracias. no hay que confundir. Una cosa es el reajuste automático y otro es el embargo del salario del trabajador, ¿ya? El salario del trabajador, solamente ustedes saben que puede ser embargado en materia familiar por el tema de la asistencia familiar, ¿ya? Eso es diferente. Y esto lo está expresamente reconociendo, básicamente, este nuevo Código de las Familias. Espérenme un ratito, voy a ver mi código. El artículo 286 dice, los sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, rentas y otros beneficios sociales solo podrán ser embargables dentro de las pretensiones de asistencia familiar hasta el 40% del total mensual. Entonces, eso es lo que usted se estaba refiriendo y eso es que por la cual tú te pueden embargar para el pago de la asistencia familiar. Aquí, en el reajuste automático, es que diga, yo puedo decir, yo gano 10.000 por bolivianos. 10.000 bolivianos. Y yo voy a dar un 10% de mi salario. ¿Cuánto es el 10%? Es 1.000 bolivianos mensuales y estoy pagando asistencia familiar. Puedo decir, yo tengo otras cargas familiares porque tengo otros hijos, tengo otra esposa, etcétera, etcétera. Pero para esta persona voy a dar el 10%. Nos imaginamos que a vos te suben el sueldo al doble, al 20.000 bolivianos. Muy bien, automáticamente ya no va a ser 1.000, sino va a ser 2.000. ¿Por qué? Porque se ha subido el salario. Entonces ya no tienes que decir, sabe, señor juez, esta ha sido fijada en un porcentaje. Entonces puede ser un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 60%, un 70%. Ya es tu voluntad.
el otro tema es ya sobre la embargabilidad de los salarios, ¿no? Entonces, aquí esta es una situación totalmente diferente. Entonces, ya les decía que aquí no necesitan una nueva resolución, directamente se toma en cuenta el nuevo salario y esta, ¿cómo se va a hacer efectiva? Es decir, muy bien, esta persona ha comenzado a percibir su nuevo salario a partir del mes de enero, pongamos el 2024, porque aquí normalmente han visto de que el gobierno normalmente es el 1 de mayo que fija el nuevo salario, a veces un porcentaje de un 4, de un 5% nada más, o de un 2%, de lo que sea, pero dice con carácter retroactivo a enero del 2024. Entonces, en la nueva liquidación se va a aumentar ya a los meses ese 4% y a partir, pongamos, de junio, que ya está el nuevo salario, ya de acuerdo al nuevo salario. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, apreciado Marco Antonio. Después puede presentarse una restitución a la asistencia familiar. Cuando se presenta la afiliación por simple indicación, básicamente, en este caso, automáticamente ya, digamos, no automáticamente, y digamos que como progenitor, porque te han señalado que tú eres el progenitor, te pueden fijar ya una asistencia familiar o te pueden demandar una asistencia familiar. Pero vos dices, yo no soy el padre, y tú haces una acción de negación de la paternidad. Dices, yo no soy el padre de este niño, de esta niña, y bueno, y digamos que después logras demostrar con la prueba del ADN, que normalmente es la prueba más efectiva, y se declara aprobada tu demanda de negación de la paternidad. Entonces te dicen finalmente, usted no es el padre. Muy bien, pero yo, sabe, señor juez, he pagado ya 1 año la asistencia familiar. Entonces yo aquí en primer lugar, debo restituir la asistencia familiar y más los daños y perjuicios por los últimos 5 años que supuestamente he recibido. Porque hay acciones que a veces pueden tener, pongamos para la negación, no solamente es de 6 meses, la afiliación por simple indicación, pero la afiliación errónea tengo 5 años. Yo he filiado, pongamos, mi hijo y bueno, a los 3 años me doy cuenta que no se parece nada a mí, más al contrario, se parece mucho al vecino y digo, bueno, creo que aquí hay algo que yo no entiendo y mejor yo creo que hago hacer una prueba de ADN, digamos, y bueno, o directamente demando esta negación de la paternidad y ahí se demuestra que efectivamente yo no soy el padre. Pero yo puedo ser que he pagado 7, 8 años la asistencia familiar. Entonces tengo derecho a que se me restituya por los últimos 5 años. Esta demanda debe ser interpuesta en la vía civil, pero de la restitución de la asistencia familiar en un proceso ordinario donde ahí van a decir, bueno, usted tiene que pagar, tiene que devolver estas asistencias familiares por los últimos 5 años que indebidamente, y además el resarcimiento de daños y perjuicios. Y ustedes saben que cuando ya nos vamos a civil, la única prenda de garantía que tienen todos los acreedores del deudor es básicamente su patrimonio. Así que ahí ya no hay apremios corporales, no hay nada. Por eso que te sacan de la esfera familiar y te mandan a la esfera civil. Después, el cumplimiento de la asistencia familiar tiene un privilegio, básicamente. Ustedes saben que el privilegio es un derecho que tiene con relación a otras personas de ser pagado con una prioridad. Entonces, básicamente aquí, el tema de la asistencia familiar tiene un privilegio dentro de las obligaciones. Y básicamente este privilegio es con todos los bienes habidos y por haber que tenga el acreedor. En este caso, el obligado a prestar una asistencia familiar. Por ello, no queda ninguna duda que las deudas por asistencia familiar gozan de un privilegio. Por eso que los acreedores pueden ser pagados con preferencia a otros. Aún en el caso que haya garantías hipotecarias, está por encima, digamos, el tema de la asistencia familiar. Por eso que la asistencia va a romper el principio que el salario y las pensiones son inembargables y básicamente la asistencia es embargable con relación al salario del trabajador porque hay un privilegio. Pongamos eso, no puede darse en obligaciones civiles, en situaciones laborales, en temas laborales,
administrativo, solamente hay este privilegio en el tema de la asistencia familiar. El embargo, básicamente, es una medida cautelar familiar que hace rato, por casualidad, la estábamos analizando, está previsto en el artículo 286. Por lo tanto, hay ese privilegio para poder embargar el salario de los trabajadores. Es la única obligación que goza de este privilegio. Después, si me deben a mí algo por materia de trabajo, por materia civil, por materia laboral, por temas agrarios, imposible. La única que goza de este privilegio es básicamente la asistencia familiar. Ya les decía que eso está previsto en el artículo 286 del Código de Familia, hasta el 40% de esta asistencia del salario que va a percibir un trabajador. Dentro del tema del cumplimiento de la asistencia como privilegio, tiene que realizarse un pago oportuno. Por ejemplo, se puede hacer la retención del salario del trabajador, si es que es un obligado trabajador, ya sea una empresa pública o privada. Aquí el juez tiene que enviar una nota al encargado, al funcionario, básicamente, de pago de los salarios de los trabajadores, y le dice, sabe, esta persona ha sido condenada en el tema de la asistencia familiar a un pago, pongamos, de 800 bolivianos mensuales de asistencia familiar. Usted, como encargado de hacer las planillas y hacer los pagos, tiene que mensualmente retener 800 bolivianos y entregarle directamente al beneficiario o a la persona que el juez indica que, si es menor de edad, va a ordenar que se le entregue a la madre normalmente o al padre, porque puede ser dependiendo. Ahora, si no cumple, básicamente el encargado funcionario se convierte en responsable solidariamente. Es decir, si no cumple o no quiere cumplir, básicamente se le puede hasta el funcionario que no ha querido hacer el descuento o que ha omitido o que se ha olvidado, lo que sea, a que responda a esa obligación en forma solidaria. Entonces yo podría decir, bueno, usted como funcionario no ha querido pagar y ¿qué pasa cuando es obligado solidariamente? Hasta el 100%, yo puedo decir, usted no ha descontado 5 meses y ahora usted va a pagar la asistencia familiar. Sí, pero yo no soy el padre, sí, pero usted tenía la obligación como encargado de pago de sueldos y salarios de esa institución pública o privada de hacer las retenciones. No lo ha hecho, pues ahora va a asumir su responsabilidad. Ahora, básicamente, si es que cumple sus funciones, esta puede ser entregada en forma personal, por cheque o depósito a una cuenta bancaria, que normalmente es lo que más se opta ahora, para que no haya ninguna interferencia de ninguna situación. Esta debe ser en el plazo de 3 días de pagado el salario al trabajador obligado al tema de la asistencia familiar. ¿Cuál es la ejecución de la asistencia familiar? Aquí lo que se hace, hay que hacer la liquidación de las pensiones devengadas. Aquí lo que establece nuestro código es que debe ser presentada por el interesado esta liquidación de las pensiones devengadas. Es decir, por ejemplo, ahorita nos encontramos en el mes de julio y decir, bueno, sabes, señor juez, el obligado a mí me debe desde el mes de diciembre, pongamos. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, porque julio todavía. Entonces, digamos, son 7 meses. La asistencia está a 1.000 bolivianos, son 7 meses, son 7.000 bolivianos. Perfecto. Pero por un principio de derecho a la defensa debe correrse en traslado a la contraparte y esta puede hacer las observaciones que considera pertinente dentro del plazo de 3 días. Dice, sabe, señor juez, mi último pago que yo he realizado, si usted se fija en el tema bancario, porque a veces cuando se fija en el tema bancario, el juez puede acceder a las cuentas bancarias, o si es que hay recibos, dice, mire, aquí está, el último pago que yo he hecho ha sido del mes de marzo, así que solamente debo abril, mayo y junio, solamente debo 3 meses y no como sostiene la contraparte de 7 meses, ¿no? Entonces aquí el obligado tiene todo el derecho de hacer sus descargos. Básicamente, realizadas o no estas observaciones,
si el juez considera pertinente, lo que hace el juez es la aprobación de esta planilla de liquidación de la asistencia familiar. Y la primera opción es que haya un pago voluntario, lo notifiquen y le dicen, usted tiene 3 días y pague. Si paga los 3 días, perfecto. Si es que llega a un acuerdo con la contraparte, decir, mira, te debo de 6 meses, pero vos sabes que me han botado de mi trabajo, estoy con problemas, etcétera, etcétera, te pagaré en cómodas cuotas, no hay ningún problema, eso ya son acuerdos entre ellos, entre las partes. Es, digamos, de cierta manera negociable este tema con la contraparte. Si no quiere cumplir el obligado de este pago de la asistencia familiar, es bajo combinatorias de ley y básicamente la primera opción es el embargo de sus bienes del deudor. Yo podía rematar sus bienes por asistencia familiar. No hace un par de meses he visto un remate judicial, eran por 3 años que se debía de asistencia familiar. Era un monto bastante considerable. La persona, el beneficiario, le ha embargado su casa y le ha rematado su casa y así se ha hecho pagar la asistencia familiar. Podríamos pedirle también al juez que esta asistencia familiar, este monto, lo constituya como hipoteca legal, tiene que registrarla en derechos reales sobre algún bien que tenga. Y finalmente, digamos que acude a la última situación, que es mediante el remate, perdón, con el apremio corporal del obligado. Ustedes saben que puede penosamente quitarle la libertad a esa persona para que en el plazo, hasta un plazo de 6 meses, para que cumpla con esa obligación, pero ahí se convierte mucho más compleja la situación. Yo no soy de la persona que aconsejo que los detengan a su excónyuge, al padre de sus hijos por un tema de asistencia familiar, porque ahí realmente se presentan situaciones bastante complejas, pero a veces son también demasiadamente irresponsables, no pagan y se olvidan de la asistencia familiar. Y a veces, digamos, los beneficiarios son inteligentes, dicen muy bien, aquí es poca la asistencia, entonces yo prefiero acumularle 1 año o 2 años y recién voy a salir y voy a pedir liquidación de 2 años y ahí realmente va a sufrir y va a sentir lo que es pagar una asistencia familiar. Bueno, había un poco más de material, pero creo que he tocado lo más importante sobre la ejecución de la sentencia. Yo les agradezco a todos los participantes de este curso, a los organizadores, al grupo educativo que han tenido otra vez la gentileza de invitarme para poder participar en su curso sobre derecho de familia. En este caso me han asignado el tema de la ejecución de la sentencia, en otras veces he dado el tema de la filiación y el parentesco, otras veces he tocado el tema del divorcio o del matrimonio. Entonces, bueno, en este caso me han asignado este tema que me parece bastante interesante. He hecho un análisis completo del Código de las Familias, de la Constitución, y he tratado de darles la mayor cantidad de información sobre la ejecución de la sentencia en los procesos familiares. Les agradezco mucho por su participación, que Dios me los bendiga a todos, me los cuide y me los proteja. Y bueno, yo espero una pronta recuperación. Ya les he mostrado que estoy con la mano enyesada. Espero que ya pronto me saquen. Esto hasta me ha dificultado un poco hacer mis diapositivas, complementarlas, así que bueno, pero me siento contento, agradecido con todos y bueno, ojalá que hayan sacado el mejor provecho posible de este curso. Damos por finalizada esta reunión, que Dios me los bendiga a todos y nos volveremos a encontrar en cualquier momento cuando sea convocado nuevamente por este grupo educativo para realizar diferentes cursos, no solamente en familia, en derecho de la niñez y de la adolescencia, o en derecho civil, en derecho procesal civil, en varios temas, en derecho notarial, yo variado. Y si quieren hacerme también alguna consulta algún día sobre algún tema específico, me pueden escribir a mi WhatsApp, le piden mi celular es el 751-20-444, ahí me pueden hacer. También si alguien está interesado en mis libros, ahí les puedo ofrecer. Tengo yo cerca de 64 libros escritos, pero actualmente vigentes tengo como 18 libros y tengo una última obra muy interesante en Derecho Procesal Civil que he sacado un tratado de Derecho Procesal Civil de 6 tomos. Así que les puedo hacer a ustedes básicamente
un buen descuento. Si están interesados ahí, yo se los puedo mandar a cualquier parte donde me indiquen. Por ejemplo, hoy día puedo mandar a La Paz y mañana a las 7 de la mañana ya están en la ciudad de La Paz o a Cochabamba, etcétera, etcétera. Ahora los medios de transporte son bastante eficientes. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y hasta cualquier momento con ustedes. Damos por finalizada esta reunión. Ha sido un gusto. Un saludo a todos, por favor. Mi número es el 751-20-444. ¿Ya? Voy a ponerlo por si acaso en el chat, a ver. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Damos por finalizada esta reunión como mi módulo, por lo menos que me ha tocado a mí, sobre la ejecución de la sentencia. Muchas gracias a todos y hasta cualquier momento. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas Excelente noches, ponencia. doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego.